y su volumen urinario muy bajo. Entonces se le saca el riñón de este ambiente hostil y se le trasplanta en un paciente con enfermedad renal crónica. Y podemos ver aquí que los primeros días, las semanas, el paciente sigue requiriendo hemodiálisis, pero después de unos 40 días el paciente puede salir de diálisis. Termina con una creatinina sérica de alrededor de 4.5 a 5, que no es buena, pero lo suficientemente para mantenerlo fuera de diálisis. Igual su urea baja a alrededor de los 70, 80 y su volumen urinario incrementa significativamente. Entonces, un estudio muy interesante, sacar el riñón del ambiente hostil y trasplantarlo a un paciente que necesita y el riñón va a recuperar cierta funcionalidad. Un poquito más tarde, en el 73, este estudio por la Universidad de Colorado, aquí se reportan 3 pacientes con cirrosis e insuficiencia renal, o sea, síndrome hepatorrenal, que mejoran inmediatamente después de un trasplante hepático. Entonces, esto es lo que vemos casi todos los días en nuestros hospitales ahorita cuando vemos pacientes que han sido trasplantados de hígado y que tienen un síndrome hepatorrenal. Dependiendo de la cronicidad de su síndrome hepatorrenal, podemos esperar que la función renal se recupere. Pero lo importante de este estudio es que fue el primero en describir esto en 1973. Y podemos ver esto en el gráfico, los 3 casos de este estudio. Aquí está el paciente con síndrome hepatorrenal en la izquierda, el volumen urinario de los 3 muy bajo, la urea muy alta, el clearance de creatinina muy bajo y la bilirrubina alta en los 3 pacientes. El día que reciben el nuevo hígado, el volumen urinario sube en los 3 pacientes, el nitrógeno comienza a bajar, el clearance de creatinina empieza a mejorar y la bilirrubina es lo que obviamente primero mejora después del trasplante hepático. Entonces, como les digo, esto vemos ahora siempre en nuestros hospitales, pero fue la primera descripción, lo cual lo hace muy interesante. Entonces, esta es otra evidencia de que hay cierta reversibilidad de este síndrome hepatorrenal. Y aún más evidencia de la reversibilidad. Tenemos este estudio por Murray Epstein en 1970 en el Brigham and Women's Hospital en Boston. Tal vez todos hemos visto esta foto en algún texto de medicina cuando estábamos en la escuela de medicina, pero aquí podemos ver en el lado izquierdo un riñón. Se hizo angiografía en pacientes que estaban con síndrome hepatorrenal y podemos ver aquí que no hay flujo sanguíneo, especialmente cortical, prácticamente inexistente. Después del paciente fallece y se hace el estudio post-mortem de nuevo y podemos ver que el riñón al lado derecho se ilumina completamente, inclusive en la corteza. Entonces, podemos ver que hay una reversión de la isquemia en pacientes cirróticos post-mortem. Y esto se comprueba con un estudio que se hizo en Dinamarca en 1977, perdón, donde se les estudia con angiografía el flujo sanguíneo renal a pacientes a controles, a pacientes sin ningún daño hepático, a pacientes con cirrosis, cirrosis con ascitis, cirrosis con azotemia y cirrosis con oliguria. Y podemos ver que en pacientes en controles el flujo sanguíneo renal está normal, en pacientes con cirrosis baja un poquito, pero el más bajo de todos es en pacientes con cirrosis y oliguria. Entonces, el flujo sanguíneo renal es más bajo en pacientes cirróticos con oliguria que en controles. Entonces, esto es más evidencia aún de esta reversibilidad de la insuficiencia renal aguda en cirrosis. Ahora, hablando acerca de la insuficiencia renal aguda en cirrosis, todos sabemos que existen varios mecanismos y obviamente el síndrome hepatorrenal es uno de ellos. Es, como todos sabemos, un diagnóstico de exclusión. Entonces, hay muchas causas comunes de insuficiencia renal aguda en cirrosis. El día de hoy vamos a hablar del síndrome hepatorrenal, de esta fisiología hepatorrenal, entre comillas, que es una disfunción circulatoria inducida por cirrosis y una mala adaptación de la perfusión renal. Pero tenemos que acordarnos también que hay varias otras causas que son un poquito más comunes. Inclusive la hipovolemia, en pacientes con cirrosis sabemos que pueden tener sangrado gastrointestinal, pueden estar tomando lactulosa y tienen diarrea. Nuestros pacientes están en diuréticos, pueden estar hipotensos por eso también. Entonces la hipovolemia es muy común en pacientes cirróticos. Podemos tener un síndrome compartimental abdominal. Pacientes nuestros tienen 5, 6, 7, 8 litros de volumen en su abdomen.
Esto puede causar una insuficiencia renal aguda. Nuestros pacientes también pueden tener glomerulonefritis. Sabemos que nuestros pacientes cirróticos pueden desarrollar IgA. Nuestros pacientes tienen hepatitis C, hepatitis B. Pueden estar tomando medicaciones nefrotóxicas, pueden tener nefritis intersticial aguda. Nuestros pacientes pueden tener enfermedad renal crónica, pueden ser diabéticos de larga data, pueden haber nacido con un solo riñón. Entonces, todo esto pueden ser posibilidades. Y por último, también hay un poco de evidencia que ácidos biliares podrían causar un daño tubular también. Entonces, cuando pensamos en insuficiencia renal aguda en cirrosis, tenemos todas estas etiologías. El síndrome hepatorenal es uno de los más pequeños de ahí, entonces tenemos que más o menos pensar en todo, ¿no? Y la insuficiencia renal aguda es muy común en cirrosis. Alrededor del 50% de nuestros pacientes hospitalizados con cirrosis tienen insuficiencia renal aguda y está asociado con una alta mortalidad. Como todos sabemos, la creatinina sérica tiene limitaciones, no solo en pacientes cirróticos, sino en cualquier otro tipo de pacientes, pero específicamente en pacientes cirróticos sobreestima la tasa de filtrado glomerular, y esto es porque nuestros pacientes cirróticos tienen una masa muscular muy baja, entonces son sarcopénicos. También hay un poco de evidencia de que hay interferencia de la bilirrubina en los ensayos colorimétricos en el laboratorio. Eso tal vez era más común en el pasado, ahora con los nuevos laboratorios y las nuevas técnicas esto no es tan común. Pero sí, o sea, sabemos que la creatinina sérica tiene sus limitaciones, ¿no? Ahora, la cistatina C podría ser un poco más precisa para estimar la tasa de filtrado glomerular en nuestros pacientes cirróticos. No está estandarizada en la práctica clínica. Aquí en el hospital lo hemos utilizado para más o menos ayudarnos un poco en ciertos pacientes, pero no lo usamos en todo. Y la cistatina C también tiene sus limitaciones, obviamente. Entonces, por ahora es lo que utilizamos la creatinina sérica, pero tenemos que saber sus limitaciones. Ahora ya, eso fue un poco las generalidades del síndrome hepatorenal. Vamos a saltarnos a hablar de la fisiopatología, empezando por la fisiología hepatorenal que aprendimos todos de algún momento en la escuela de medicina, donde empezamos con un hígado dañado. Creo que hay no sé si puedo hacer mute a Sí, Doc, por la favor. gente. A Ruby Patricia. Déjeme ver. Que sí. Ahí está. Ok. Perdón. Ok, entonces, empezando por la fisiopatología, ¿no? Empezamos por un daño del parénquima hepático. Primero vamos a tener una hipertensión portal. Esto va a causar un estrés de la pared del vaso portal y esto va a secretar vasodilatadores como el óxido nítrico, el TNF-alfa, el monóxido de carbono y cannabinoides. Entonces, ¿qué es lo que va a causar esto? Va a causar una vasodilatación explácnica, donde va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica y básicamente se va a crear un shunt de sangre ahí en el sistema esplácnico. Esto a su vez va a causar un estado hiperdinámico, va a incrementar el gasto cardíaco, va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático para intentar restaurar este volumen circulatorio efectivo. Y esto va a causar una vasoconstricción renal local, una disminución de la tasa de filtrado glomerular, especialmente mediado por endotelina A, tromboxano A2, adenosina, y va a haber más daño hepático, la capacidad compensatoria va a disminuir aún más, y va a haber una mayor reducción de la presión arterial media. Entonces, esto es un círculo vicioso, que es la fisiología hepatorenal que aprendimos todos alguna vez. Pero hay otras teorías acerca de qué es lo que causa el síndrome hepatorenal. Y hay una de estas que se llama el barro reflejo hepatorenal, que básicamente nos dice que
el hígado y el riñón están interconectados y independientemente del estado volémico, ¿no? Entonces, empieza primero por un incremento de la presión del sinusoide hepático, que va a secretar adenosina y serotonina. Esto va a activar el sistema nervioso simpático aferente. Esto va a ir al cerebro. Del cerebro se va a activar el riñón vía eferente, vía el sistema nervioso simpático igual, y eso va a causar la vasoconstricción renal. ¿Y cómo podemos ver esto en estudios? Este estudio por Jalan y sus colaboradores en Edimburgo en 1997 básicamente prueba eso. Un estudio muy interesante donde se incluye a 20 pacientes con cirrosis con este procedimiento del TIPS. Y lo que se hace es medir el flujo sanguíneo renal de estos pacientes y se inserta angiográficamente un balón al TIPS, se lo infla y se cierra el TIPS. Entonces aquí podemos ver el momento en que se ocluye el TIPS, cuando se infla el balón, el shunt el TIPS se ocluye y después de 5 a 10 minutos podemos ver que todos los pacientes, el flujo sanguíneo renal baja significativamente. Y esto es irrespectivamente de su volemia o de su presión arterial media. Todos estaban igual, su presión arterial media no cambió. Después, a los 10 minutos, el shunt, el balón se desinfla, el TIPS vuelve a funcionar y el flujo sanguíneo renal se recupera. Entonces, hay algo que conecta al hígado y al riñón independientemente del estado volémico. Y se prueba muy eficientemente en este estudio. Y otros estudios que han comprobado eso también, por ejemplo, por Solís en 1987, donde se realizó un bloqueo simpático lumbar en 8 pacientes con síndrome hepatorenal, y esto incrementó su flujo sanguíneo, su flujo renal, perdón, y hepático, y la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta es otra de las hipótesis que tal vez no es muy conocida, pero es muy interesante como podemos ver en este par de estudios. Otra de las hipótesis que están ahora también más en boga, la miocardiopatía cirrótica, que nos dice que algo está mal con el corazón de los pacientes cirróticos. Nuestros pacientes cirróticos parece que tienen anormalidades electrofisiológicas y una disminución de la función diastólica. Entonces, todos sabemos que cuando la resistencia vascular sistémica disminuye, tiene que producirse una circulación hiperdinámica compensatoria, ¿no? Pero en nuestros pacientes cirróticos existe esta incompetencia sistólica que básicamente cualquier reducción de la resistencia vascular no va a incrementar el gasto cardíaco adecuadamente. Esto va a causar una disminución de la presión arterial media y va a precipitar aún más el síndrome hepatorenal. Y una última teoría o hipótesis de la infección o inflamación que va a precipitar un fallo multiorgánico. Esto se conoce en inglés como el Acute and Chronic Liver Failure. Y básicamente nos dice que un paciente cirrótico va a tener alteración de su flora intestinal. Esto va a haber un incremento de la permeabilidad intestinal y los productos bacterianos como los PAMs y los DAMs van a pasar a la circulación, van a ser reconocidos por receptores de la inflamación y van a producir citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa y la interleucina 6. Esto va a precipitar y perpetuar la vasodilatación esplácnica, va a dañar el cardiomiocito, va a afectar la perfusión renal y va a producir un daño tubular apoptótico directo. Entonces, como podemos ver, hay varias teorías del síndrome hepatorenal, qué es lo que causa. Las más comunes que conocemos, las discutimos ahora. El número 1 es la hipertensión portal, una vasodilatación esplácnica, un decremento del volumen arterial efectivo, activación del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso simpático y una vasoconstricción renal local. Número 2, esta miocardiopatía cirrótica. Y número 3, la infección e inflamación con incremento de estos productos inflamatorios a la circulación y producción de citoquinas inflamatorias. Ahora, hablando de los desencadenantes del síndrome hepatorenal en la insuficiencia renal aguda, como sabemos, la peritonitis bacteriana espontánea es una de las causas más comunes.
y sabemos que la profilaxis funciona, por eso nuestros pacientes toman la profilaxis y es muy importante que lo sigan haciendo. El daño hepático agudo sobrecrónico, si es que un paciente tiene una infección o inflamación, eso puede desencadenar el síndrome hepatorrenal. Paracentesis de gran volumen, creo que todos hemos oído o aprendido esto en nuestro entrenamiento, y por eso siempre damos albúmina, ¿no? Cuando hacemos las paracentesis de gran volumen, pero tal vez en la práctica ya viendo estudios, tal vez esto no sea tan común como lo pensamos. Este es un reporte, un estudio por un fellow del Mass General Hospital hace 2 años, donde se estudiaron a 258 pacientes con paracentesis de gran volumen. Estos recibieron paracentesis más de 5 litros, se les dio albúmina, pero podemos ver que en el 85% de los pacientes la creatinina estuvo estable, en 10% mejoró su creatinina sérica, y en solo 5% hubo una insuficiencia renal aguda. Entonces, parece que sí, o sea, existe este desencadenante de la presencia de gran volumen del síndrome hepatorrenal, pero tal vez no es tan grande como pensábamos. No sale a mí. ¿Estás saliendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Te traigo tu... Perdón, creo que... Para que te puedas sentar bien. Perdón, ¿puede ponerle en mute? ¿Dónde? Déjeme ver si le puedo poner yo de nuevo aquí. Sí, colóquele, Doc, por favor. Rosemary. Rosemary Ponce Robles. Ok, y si alguien tiene una pregunta, por favor, escriben o pueden quitarse el mute. Ok. Ok. Listo. Ahora saltándonos a los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal, como todos sabemos, este es un diagnóstico de exclusión. No hay un gold standard para diagnosticar el síndrome hepatorrenal. Pero tenemos estos criterios del Club Internacional de Ascitis, que son una guía para nuestra práctica clínica, pero más importante que nada es para la investigación. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver aquí un poco más a detalle. Esta es la última revisión de los criterios en el 2015. Han habido 3 revisiones y vamos a ver uno por uno los puntos, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que tener un paciente con enfermedad terminal del hígado. Tenemos que tener una insuficiencia renal aguda con una creatinina sérica más de 2 veces la base. Estos son los criterios del KDIGO. Este es uno de los cambios que surgió en este 2015 en la revisión. Nos dice que no tiene que haber una mejora de la función renal después de 2 días de... Perdón, ¿se pueden poner mute de nuevo ahí? Ok. Ok, dice que no tiene que haber una mejora después de la expansión de volumen después de 2 días de 1 gramo por kilo por día de albúmina y parando sus diuréticos, una ausencia de shock, una ausencia de exposición a nefrotoxinas, ausencia de hematuria menos de 50 glóbulos rojos por campo, ausencia de proteinuria menos de 500 miligramos al día, tener un ultrasonido renal normal, y esos son los criterios básicamente. Y aquí también nos dice que cambió la terminología, se llama ahora síndrome hepatorrenal insuficiencia renal aguda en vez de tipo 1. Ahora, ¿por qué estos criterios tal vez no son tan adecuados? Con estos criterios, del 40 al 60 de los pacientes con insuficiencia renal aguda en cirrosis no van a cumplir estos criterios de síndrome hepatorrenal. ¿Y por qué? Nos dice que no tiene que haber una mejora de la función renal después de 2 días de expansión de volumen. Pero, como todos sabemos, evaluar pacientes, el estado volémico de nuestros pacientes en cirrosis es muy difícil. Entonces, tal vez no todos los pacientes necesiten el albúmina. Tal vez algunos pacientes necesiten más diuréticos. ¿Y cómo evaluar el estado volémico? Esa es la pregunta más interesante. Ahora está más de moda el POCUS y podemos ver en el hospital a varios internistas y nefrólogos
con su ultrasonido portátil, que yo pienso que es de suma utilidad, y esto en el futuro nos va a ayudar a evaluar el estado volémico de nuestros pacientes. Hay varios estudios que comprueban esto, no varios, pero algunos estudios, no los incluí aquí, pero yo pienso que en el futuro va a ser una herramienta de gran ayuda para nosotros, ¿no? Pero eso, tal vez no todos los pacientes necesiten esos 2 días de expansión de volumen. Tal vez sea hasta malo, como lo vamos a ver más adelante. Dicen que tiene que haber una ausencia de nefrotoxina, pero de exposición a nefrotoxinas, pero todos sabemos que nuestros pacientes cirróticos son muy enfermos, están tomando mucha medicación y probablemente esas medicaciones sean nefrotóxicas. Tiene que haber ausencia de hematuria menos de 50 glóbulos rojos, pero ¿qué pasa si hay 30 o 40 glóbulos rojos? Como lo dije antes, nuestros pacientes pueden tener glomerulonefritis por IgA, hepatitis C. Lo mismo con la proteinuria, menos de 500 miligramos al día, pero ¿qué pasa si tiene 300 o 400? El ultrasonido renal tiene que ser normal, pero si tiene 8 litros de ascitis, todos sabemos que es muy difícil visualizar el parénquima renal con eso, ¿no? Y por último, en estos criterios diagnósticos no incluyen ni la oliguria ni la hiponatremia como criterios para síndrome hepatorenal. Y es interesante porque nosotros sabemos que tal vez para nosotros esto es un criterio muy importante en la práctica clínica, ¿no? Y lo interesante es que la oliguria y la hiponatremia sí estaban incluidos en las anteriores revisiones del Club Internacional de Ascitis, pero en el 2015 los quitaron. Entonces, por estas razones, yo pienso que estos son una buena guía para empezar, pero siempre hay que tomarlo con una pinza, ¿no? ¿Y qué hay en el futuro? Podemos tener estos biomarcadores urinarios que también están un poco de moda en muchas patologías, y esta es una de ellas. Este es un estudio que se realizó en Yale en el 2014, donde se midieron todos estos marcadores en pacientes con necrosis tubular aguda y pacientes que no tenían necrosis tubular aguda. Se midieron marcadores como el NGAL, IL-18, el KIM-1, entre otros. Y podemos ver en el estudio que pacientes que tuvieron necrosis tubular aguda tenían, estos biomarcadores estaban mucho más altos que en pacientes que no tenían necrosis tubular aguda. Podemos ver lo mismo en el gráfico. Y aquí los autores concluyen que tal vez tener un marcador o 2 marcadores positivos no nos diga mucho, pero si es que tenemos un grupo de marcadores, por ejemplo, 4 marcadores positivos, el riesgo relativo de que eso sea una necrosis tubular aguda es mucho más alto. Entonces, ahí podemos más o menos como que excluir el diagnóstico de síndrome hepatorenal. Entonces, yo pienso que esto ojalá se siga desarrollando, siga habiendo más investigación, y esto nos podría ayudar en un futuro en la práctica clínica a diferenciar entre estas dos etiologías. Ok, ahora pasando ya al tratamiento del síndrome hepatorenal. Como vimos antes en los criterios del Club Internacional de Ascitis, nos dice que la expansión de volumen, 2 días de albúmina y parando los diuréticos. ¿Dónde te has ido? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Parece que se le abrió el micrófono a Tatiana Celina. Ya está. Ok. Gracias. Entonces, ¿todos necesitan esta expansión de volumen? Tal vez no. Ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Podemos también contrarrestar la vasodilatación explácnica con el uso de vasoconstrictores. Podemos antagonizar la vasodilatación explácnica con análogos de la somatostatina. Pero todos sabemos que el único tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Desafortunadamente no está, no todo el mundo puede realizar un trasplante hepático, ¿no? No hay suficientes hígados. ¿Y qué hay de la terapia de reemplazo renal, de la diálisis? Esto es muy controversial, lo vamos a discutir también un poquito más adelante, pero sí, puede ser temporal, puede ser un puente hasta obtener un trasplante hepático. Pero como vamos a ver, la mortalidad de pacientes con síndrome hepatorenal en diálisis es extremadamente alta. Ok, entonces hablando un poco de estos vasoconstrictores de la amiodarina y de la octreotide,
no sé, no sé cómo será ahorita en el Ecuador, si se utilizará mucho o no esta combinación. Yo hice mi internado rotativo en el HCAM en el 2010 y desde ahí ya no he vuelto a practicar en el Ecuador. Entonces no me acuerdo y no sé si es que se utilizará mucho, tal vez me puedan decir después de las preguntas, pero aquí en Estados Unidos se utiliza en todos los pacientes. Nosotros recibimos una consulta para paciente con síndrome paternal y ya han recibido albúmina por 2 días y están en este cóctel de midodrina y eutrotilen. Entonces, ¿por qué se utiliza tanto aquí en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá? Y la razón por la que se utiliza aquí es por un estudio muy chiquito que se realizó en 1999 con una N de 13 pacientes, todo un estudio muy pequeño. ¿Y qué se hizo en este estudio? En un grupo se utilizó midodrina y en el otro grupo se utilizó dopamina, pero interesantemente en este grupo la dopamina se utilizaron dosis que no eran dosis vasopresoras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? 3 de 5 pacientes del grupo de midodrina hubo una reversión del síndrome paternal, es decir, el 60%, y 0 de 8 en el grupo de la dopamina, 0%. Entonces, obviamente dijeron, esta midodrina sí sirve y se empezó a usar ampliamente en Estados Unidos y en Canadá. Como era de esperarse, en el grupo de la midodrina, la presión arterial media se incrementó en 16 milímetros de mercurio, pero en el grupo de la dopamina no se incrementó la presión arterial media. Entonces, parece que hay muchos, no fue un estudio muy bueno, y después de ese no existe ningún estudio grande, prospectivo, controlado, que pueda verificar este cóctel que se utiliza. Y yo he preguntado a mis mentores aquí en el Hospital Stanford y a hepatólogos también, que por qué es lo que se utiliza tanto esto aquí en Estados Unidos, y no hay una respuesta muy buena. La mayoría de gente dice que es básicamente como costumbre, ¿no? Que se acostumbró a tratar así a los pacientes con síndrome paternal y a seguido. Y de verdad funciona esta combinación. No podría decirlo yo en mi corta experiencia de un año. Ya les digo, todas las consultas que tenemos de síndrome paternal ya están en este cóctel y en algunos sirven, en algunos no, pero no es tan bueno, la verdad. Pero hay otros vasoconstrictores, como los receptores de la vasopresina, y de estos vamos a hablar un poquito más. Hay varios receptores de la vasopresina, los más importantes B1A, B1B y B2. El B1A está en el músculo liso vascular, plaquetas y hepatocitos, y este va a causar una vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, este es el receptor que nos interesa a nosotros para tratar el síndrome paternal. Tenemos otros receptores, el B1B en la glándula pituitaria que secreta CTH, y el B2 que tal vez todos los nefrólogos estamos más familiarizados con en la membrana vasolateral para reabsorción de agua libre por el túbulo colector. Entonces, hablando de la terlipresina, este es un vasopresor que tiene mayor afinidad por este receptor vascular B1 más que el B2 renal. Y en Europa se ha utilizado este medicamento por la última década y nosotros siempre los veíamos a los europeos como que qué suerte ellos tienen esta medicación que se puede utilizar para revertir el síndrome paternal, y acá en Estados Unidos no lo podemos utilizar porque no está aprobado por la FDA. ¿Y por qué sí está aprobado en Europa? Es porque se realizaron estudios en la década pasada o a principios de los 2000 también, estudios pequeños que demostraron una reversión del síndrome paternal en alrededor del 40 al 80% de los pacientes con una dosis de 0.5 a 2 miligramos cada 4 horas por 15 días. Pero estos estudios eran pequeños y en la totalidad de sus estudios era alrededor de 200, 220 pacientes. Entonces no eran estudios muy grandes. ¿Y por qué aquí en los Estados Unidos no ha sido aprobado por la FDA? Es porque han habido 3 estudios grandes. Uno en el 2008, uno en el 2016 y el más reciente en el 2021, hace un par de meses. ¿Y qué mostraron estos estudios? En el 2018 se enrolaron a 112 pacientes con síndrome paternal. El objetivo primario de ese estudio fue estudiar si había una reversión del síndrome paternal. Y esto ocurrió en un 25% de los pacientes que recibieron la droga, la terlipresina, y en un 12.5% de los pacientes que recibieron placebo.
Entonces, la P aquí no fue estadísticamente significativa, entonces no se aprobó la medicación para que se utilice aquí en los Estados Unidos. En este reverse trial, en el 2016, se enrolaron a 196 pacientes, el mismo objetivo, reversión del síndrome hepatorenal. 20% de esto ocurrió en la droga, terlipresina, y solo 13% en el placebo. De nuevo, la P no fue estadísticamente significativa, pero en este estudio ya se empezó a ver que había más eventos isquémicos en el grupo de la terlipresina. Y ahora, más recientemente, este Confirm Trial que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace unos cuantos meses, se enrolaron 300 pacientes. Entonces, solo en este estudio, Confirm, ya hay más pacientes que en todos los estudios que se realizaron en Europa hace unos años. Entonces, se podría decir que este es el estudio más grande que se ha realizado en síndrome hepatorenal, y lo que querían comprobar en este estudio es lo mismo, si es que hay una reversión del síndrome hepatorenal. Entonces, como les dije, se publicó en el New England Journal of Medicine, y vamos a discutir este estudio un poquito más porque es interesante. Entonces, se enrolaron, como les dije, 300 pacientes en el estudio, de un estudio fase 3, randomizado, controlado, doble ciego. La edad media de los pacientes en el estudio era de 54 años. Su creatinina sérica base era de 3.5 miligramos por decilitro. Entonces, pacientes que tenían la creatinina bastante alta, el MELD igual bastante alto, 33, la bilirrubina de 13 y la presión arterial media de 78 milímetros de mercurio. El objetivo primario era la reversión del síndrome hepatorenal, y esto era medido con 2 creatininas séricas menos del 1.5 miligramos por decilitro, 2 horas aparte, y una supervivencia sin terapia de reemplazo por más de 10 días de inicio del tratamiento. Entonces veamos lo que encontraron, que es muy interesante. 199 pacientes recibieron la droga, terlipresina, y 101 pacientes recibió el placebo. Y podemos ver aquí que la reversión del síndrome hepatorenal ocurrió en el 32% de los pacientes con la droga, terlipresina, versus el 17% del placebo. Entonces, una P significativa, 0.006. Entonces, si vemos solo eso, la droga funciona, la terlipresina sirve para revertir el síndrome hepatorenal. Ese es el estudio, de nuevo, más grande que se ha realizado en síndrome hepatorenal, 300 pacientes. La droga sirve para revertir el síndrome hepatorenal. Pero, si vemos los otros resultados que nos arrojó el estudio, podemos ver que se utilizó albúmina en 83% de los pacientes con terlipresina versus el 91% del placebo. Entonces, en la mayoría se utilizó albúmina. La muerte a 90 días, 51% en el grupo de la terlipresina y 45% en el placebo. Entonces, una mortalidad muy alta. Como sabemos, síndrome hepatorenal es un diagnóstico terrible, difícil de tratar, y la mortalidad muy alta. Entonces, con la droga, aún así que se revirtió el síndrome hepatorenal, la mortalidad siguió siendo alta. Pero lo más importante, a mi punto de vista de este estudio, es que la muerte a 90 días por problemas respiratorios, podemos ver que aquí ocurrió en el 11% de los pacientes con la terlipresina versus el 2% de pacientes con placebo. Entonces, esto sí es mucho más alto en el grupo que recibió la droga, ¿no? ¿Y por qué es esto? Se escribió un editorial y los autores también comentaron esto en sus conclusiones, que puede ser porque obviamente los criterios nos dicen que para diagnosticar síndrome hepatorenal tenemos que dar albúmina por 2 días. Entonces hay un incremento de la precarga con albúmina. Estos pacientes al menos 2 días recibieron un montón de albúmina, y estamos incrementando su postcarga también con este vasoconstrictor, con la terlipresina. Entonces esto puede causar obviamente problemas respiratorios y aumento de la mortalidad. Entonces, más resultados, más reacciones adversas en el grupo de la terlipresina, que es un vasoconstrictor, especialmente vasoconstricción en el estómago, puede causar dolor abdominal, náusea, vómito y esta insuficiencia respiratoria. Entonces, las conclusiones de este estudio grande: hay una mayor reversión del síndrome hepatorenal con la terlipresina, pero tiene más efectos adversos muy serios. Entonces, será aprobada esta medicación por la FDA. Aquí en el hospital hemos hablado con nefrólogos y hepatólogos, y la verdad no se sabe, pero tal vez no con estos resultados tal vez sea difícil que se apruebe.
Ahora, hay otros vasopresores que tal vez todos estamos más familiarizados con, por ejemplo, la norepinefrina, que lo utilizamos en la terapia intensiva todo el tiempo. Es un vasoconstrictor renal potente, entonces hace sentido utilizar si es que decimos que la fisiopatología del síndrome hepatorrenal es una vasoconstricción local renal. Entonces no hace mucho sentido cuando uno nos dice que tenemos que usar vasoconstrictores, pero en dosis suprafisiológicas va a haber un incremento de la presión arterial sistémica y se va a cancelar esta vasoconstricción renal local. Ahora, pude ver que hay como 7 estudios comparando la norepinefrina versus la terlipresina en bolo, en fusión IV, y la verdad que no hay ninguna superioridad muy marcada en ninguna de las dos medicaciones. Este es una diapositiva muy cargada, pero solo quería enseñarles que en el hospital donde yo trabajo o trabajaba en Stanford hace una semana, usábamos la dosis de epinefrina, una dosis baja en el piso, entonces no teníamos que trasladar al paciente a terapia intensiva. Y eso es muy bueno, yo creo, especialmente este último año que tuvimos COVID, que teníamos que salvar o guardar camas para pacientes de COVID. Esto nos ayudó a mantener esas camas libres y realmente iniciar este protocolo en el piso. Al menos en mi corta experiencia pudimos ver que se revierte bastante el síndrome hepatorrenal empezando esto en el piso. Entonces, rápidamente nosotros empezábamos 5 microgramos por minuto, se chequeaba los signos vitales y lo que monitoreábamos era que incremente la presión arterial media. Si no incrementaba en más de 10 milímetros de mercurio, se subía la dosis 2.5 hasta llegar a 15 máximo. Entonces, este es el protocolo que lo utilizamos en el lado izquierdo y en el lado derecho es como le ordenábamos en nuestro sistema médico electrónico. Pero independientemente del vasopresor que se utilice, ya puede ser midodrina, norepinefrina, la terlipresina, lo importante es ver que se aumente la presión arterial media. Y esto podemos ver con este estudio, con este metaanálisis del doctor Vélez en el 2011, donde se recogieron 21 estudios, alrededor de 500 pacientes dentro de estudios, y se observó una correlación inversa entre el aumento de la presión arterial y la mejora de la creatinina sérica. Entonces, esto creo que es el punto más importante cuando estemos tratando los pacientes con síndrome hepatorrenal, independientemente de la medicación que querramos usar, tenemos que ver que esa presión arterial suba 5, 10 puntos, lo que sea, pero en el hospital, cuando nos consultan por estos pacientes, nos dicen, ya he estado con norepinefrina o por varios días y no mejora, y chequeamos el sistema médico y vemos que la presión arterial media se mantuvo en 65, 70 todo el tiempo. Entonces, sí estaba recibiendo la droga, pero no hubo el objetivo que era incrementar la presión arterial media, ¿no? Todo eso es muy importante. Y por último, todos sabemos que el trasplante hepático es el tratamiento definitivo para el síndrome hepatorrenal. La recuperación renal a veces o muchas veces es incompleta. Todo depende de la función renal pretrasplante. Entonces, si es que fue algo muy agudo, un par de días se recibió el hígado, los chances son que tal vez ese riñón se recupere. Pero si el paciente estuvo con síndrome hepatorrenal por semanas o meses, muy enfermo, las posibilidades bajan, obviamente. Pero hemos visto pacientes que han estado meses y meses en síndrome hepatorrenal, reciben un hígado y a veces se recupera su función renal. Y hay varias controversias en trasplante simultáneo del hígado-riñón y el safety net que se utiliza aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es este safety net? Es que si un paciente recibe un hígado y tenía síndrome hepatorrenal o una insuficiencia renal aguda y su riñón no se recupera después de un año, estos pacientes que han recibido un hígado pueden recibir un trasplante renal al final de ese año. Entonces van a ir al tope de la lista, lo cual es muy bueno para los hepatólogos y para los cirujanos de trasplante, porque obviamente la mortalidad de pacientes que reciben un trasplante hepático que están en diálisis es muy alta, alrededor del 70%.
a 5 años, pero si el paciente tiene una función renal normal y recibe después del trasplante hepático, su mortalidad es mucho menor. Entonces, los hepatólogos y los cirujanos de trasplante siempre nos piden o que evaluemos para ver si se puede hacer este trasplante simultáneo de hígado-riñón o este safety net. Pero obviamente tiene su controversia y siempre hay esta discusión porque a veces nosotros tenemos pacientes, o tenemos todos nuestros pacientes de diálisis aquí en Estados Unidos, especialmente en California, esperan 10 a 12 años en recibir un riñón y los pacientes que reciben un hígado reciben el riñón después de un año. Entonces, muy controversial, siempre hay discusiones, pero por ahora esa es la regla que se utiliza aquí en los Estados Unidos. Y tenemos criterios también para estos trasplantes simultáneos de hígado-riñón. Entonces tienen que haber dos cosas. El nefrólogo del trasplante tiene que confirmar el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, de insuficiencia renal aguda o de una enfermedad metabólica. Y el programa de trasplante tiene que documentar en la historia clínica una de las siguientes cosas. Entonces, si tenemos una insuficiencia renal crónica, esto tiene que ser una tasa de filtrado glomerular menos de 60 por más de 90 días. Y el dato que se escribe en la historia clínica es que se documente, el paciente tiene que estar en hemodiálisis o con una creatinina, con un clearance de creatinina menos del 35. Si es que es una insuficiencia renal aguda, esto tiene que ser sostenida. Entonces tiene que ser por 6 semanas de hemodiálisis o por 6 semanas una tasa de filtrado glomerular o clearance de creatinina menos de 25 mililitros por minuto. O una enfermedad metabólica como una hiperoxaluria, un SHU atípico o acidemia metilmalónica, etc. Ahora, ¿qué hay en cuanto de la diálisis en pacientes con síndrome hepatorenal? Todos hemos oído esto de si no es un candidato de trasplante hepático, no es un candidato para diálisis, pero no sé si esto está bien o mal. Actualmente, ciertos pacientes pueden ser considerados para un trasplante hepático después de, si es que es por ejemplo, por cirrosis alcohólica, si es que en 6 meses comprueban que no están tomando más alcohol y están yendo a las sesiones de Alcohólicos Anónimos y esas cosas, podría recibir un trasplante hepático y sobrevivir. Entonces, la diálisis podría extender la supervivencia de esos pacientes de 1 a 6 meses hasta que reciban un trasplante hepático. Entonces, puede ser un puente para recibir el trasplante hepático. Obviamente, también esto es controversial porque estos pacientes son sumamente enfermos, van a tener múltiples readmisiones hospitalarias. Aquí en el hospital teníamos varios de esos pacientes en diálisis, se iban a dializar en sus unidades de diálisis con presiones de 80/40 y venían al hospital casi cada semana, ¿no? Readmitidos y con hiponatremia, entonces muy enfermos y muy difíciles de tratar y una mortalidad extremadamente alta. Pero si es que pueden recibir ese hígado algún rato, tal vez se recuperen y sobrevivan. Entonces, las decisiones de empezar diálisis en pacientes con síndrome hepatorenal tienen que ser individualizadas. Cuidados paliativos tienen que estar igual ahí hablando con los pacientes y con los médicos también con los tratantes para ver qué es lo mejor para el paciente. La mortalidad de diálisis en pacientes con síndrome hepatorenal extremadamente alta. Es un estudio que se publicó hace un mes por nuestros colegas y vecinos de la Universidad de San Francisco, donde se estudiaron 7,000 pacientes con síndrome hepatorenal en diálisis y podemos ver que su mortalidad a los 6 meses muy alta, 51% y al año 60% de los pacientes van a fallecer. Y los riñones se van a recuperar en solo 9% a los 6 meses y 11% al año. Entonces, eso básicamente nos dice que la mortalidad en pacientes con síndrome hepatorenal en diálisis es muy, muy alta. Y más o menos es lo que hemos visto en nuestra experiencia en la Universidad de Stanford. El trasplante hepático aquí en el área de la Bahía de San Francisco, el promedio MELD que se utiliza aquí en California es de 33, es el más alto del país. Son pacientes sumamente enfermos
Y recogimos datos del septiembre 19 a diciembre del 2020, donde pudimos ver que estuvieron hospitalizados 63 pacientes con cirrosis en diálisis. De estos 63 pacientes, 19 fueron manejados por hepatología, es decir, que tenían el MEL más alto, entonces estaba un poco más severo. Entonces, de esos 19 pacientes, 7 fueron trasplantados, el 37%, y la media de diálisis fue de 13 días. Tuvimos una muerte en este grupo. Y en el grupo de los no trasplantados, 12-19, es del 63% de los pacientes nunca recibieron un hígado. Hubieron 8 muertes a 41 días de diálisis, el 67%. Entonces, básicamente corroborando que si empezamos diálisis en un paciente con síndrome hepatorenal, las probabilidades de muerte son muy altas y tenemos que tener discusiones con la familia, con el paciente y con cuidados paliativos. Entonces, conclusiones de la charla del día de hoy. Hablamos sobre la patogénesis, varias teorías, hipótesis, la fisiología hepatorrenal, una disfunción cardíaca, inflamación, infección. A ciencia cierta no se sabe todavía cómo se desarrolla el síndrome hepatorenal y desgraciadamente creo que no hay mucha gente investigándolo. Entonces, no sé si alguna vez logremos saber, ¿no? Siempre tenemos que considerar causas comunes de insuficiencia renal aguda, como la hipovolemia. El diagnóstico del síndrome hepatorenal es muy desafiante. Los criterios del Club Internacional de CITES sirven, pero tienen sus limitaciones. Tenemos nuevos biomarcadores que podrían ser útiles en el futuro, pero actualmente no podemos o no los estamos utilizando clínicamente. Y el trasplante hepático funciona, pero desgraciadamente no está universalmente disponible. La terlipresina sirve para revertir ese síndrome hepatorenal, pero la mortalidad sigue siendo muy alta y tiene estos efectos adversos terribles. Entonces, no sé si lo utilizaremos al menos aquí en Estados Unidos en el futuro próximo. Y los vasopresores sirven, independientemente de los que usemos, pero tenemos que ver que esa presión arterial media suba. Y eso sería la charla del día de hoy. Perdón, me fui un poquito más de tiempo, pero muchas gracias por escucharme y si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Cristian, por brindarnos esta charla en todo el transcurso de lo que está pasando hasta ahora y estar, ¿no? Una magnífica conferencia. Y sí, tenemos varias preguntas. Ahora le comento. En el síndrome hepatorenal 1, ¿deben ser necesariamente cirróticos? Y en caso de una hepatitis aguda fulminante y fallo renal, ¿no se puede establecer como síndrome hepatorenal 1? Sí, creo que sí podría, y por eso es lo que vemos en esos estudios como en ese que se realizó recientemente en el Confirm Trial, en los pacientes que están que recibieron el placebo, igual hay pacientes que se mejoran, ¿no? Entonces puede ser una hepatitis aguda. Creo que los criterios fueron más estrictos y si eran pacientes con síndrome hepatorenal, pero es verdad, o sea, podemos a veces tener hepatitis agudas con insuficiencia renal aguda que se pueden revertir y por eso es muy difícil diferenciar entre un síndrome hepatorenal, una insuficiencia renal aguda por alguna otra causa, una necrosis tubular aguda. Entonces sí, es muy difícil. Okay. La expansión de volumen en un cirrótico podría conllevar a renosarca y generar mayor daño renal. Podría ser, ajá, tenemos esa vasoconstricción renal local, estamos metiendo litros y litros de albúmina y como vemos, tal vez la albúmina no es tan buena como pensábamos, causa varios problemas cardíacos, respiratorios y sí, podría, ¿por qué no? Si es que tenemos ascitis de gran volumen, aumentar el volumen, más presión a nivel del parénquima renal y podría afectar también, ¿no? Ok. ¿Debe ser fisiopatológicamente viable un síndrome hepatorenal en un paciente esplenotomizado? Esa es buena pregunta, no me he puesto a pensar, pero podría
Me parece que sí. Tendré que pensarlo un poquito más fisiológicamente. em, pero no sabría decir a ciencia cierta eso. Ok. En los pacientes dialíticos, el uso de albúmina con el síndrome Mm, hepatorenal. En los que están en diálisis. igual, ajá. Pero si es que están en diálisis ya el riñón está fallando, ¿no? Entonces, el diagnóstico de síndrome hepatorenal ya estaría, o ya no habría cómo diagnosticar eso, me imagino, ¿no? Porque ya están en diálisis. Y en una insuficiencia renal aguda con un síndrome hepatorenal y que esté dializando a este paciente. Si está con insuficiencia renal aguda. Eh, por ahora, supongo que sí, los criterios nos dicen que tenemos que dar esa expansión de volumen por 2 días para los diuréticos, pero sí, ¿no? En pacientes sin diálisis es controversial, falla respiratoria, en pacientes con diálisis mucho más. Habría que individualizar los casos, pero si de verdad está hipovolémico, hipotenso, tal vez sí requiera albúmina. Y el sistema MARTS o el sistema de absorción acoplado al plasma. Ese, justo, sí, o sea, yo la verdad nunca lo he utilizado. He leído y he preguntado aquí a mis mentores, pero me parece que se dejó de utilizar o de investigar ya hace un tiempo. Entonces no, no he visto, no he leído ningún estudio en síndrome hepatorenal con este sistema. Pero se dejó de utilizar. Un colega nos dice que hay estudios que indican que se puede utilizar la norepinefrina, que claramente lo indicó usted, en vez Ajá, de la tenlipresina. En el sí. manejo de síndrome hepatorenal 1, con los mismos resultados, ¿qué experiencia tiene? Usted le habló ya de la norepinefrina, pero en este caso Sí, pregunta por el uso de diuréticos. es muy interesante esa pregunta y es muy buena. La verdad, nosotros siempre que empezábamos esta norepinefrina en el piso, eh, cuando era consulta de un grupo eh, de un grupo de medicina interna o de los hepatólogos, les decíamos, empecemos la norepinefrina, y si es que estaba el paciente con anasarca, decíamos empiecen los diuréticos también, después de subir la presión arterial media y todo, y nos quedaban viendo raro como usar vasopresores y diuréticos al mismo tiempo, pero es muy buena pregunta porque funcionaba increíblemente. La presión arterial media subía, el paciente empezaba a hacer un poco más de orina, la creatinina bajaba, les dábamos diuréticos y orinaban litros y litros y litros, y era excelente para, al menos, para prepararles para una cirugía, para un trasplante hepático, porque siempre los cirujanos nos pedían que saquemos volumen, a veces nos pedían, iniciemos diálisis solo para sacar volumen, pero sí, en este caso, cuando tratamos con norepinefrina, eh, y el paciente comienza a orinar y se le da diuréticos, tal vez ni se necesite la diálisis para volumen. Entonces, sí, muy buena pregunta. ¿Con qué dosis de diurético se maneja usted? Iniciábamos 40 miligramos 2 veces al día IV, íbamos subiendo eh, Bueno, de acuerdo a lo necesario. otra pregunta. ¿Qué inmunosupresiones usan y qué manejo de concentración en el trasplante hepatorrenal? En el ¿qué inmunosupresión? Sí, Después del trasplante hepático, sí, el doble trasplante, sí. Hepatorrenal. ajá. O sea, encima hepatorrenal no. En simultáneo, dice. Sí, en el simultáneo. Ajá. Sí, o sea, se le da ATG, 3 a 4.5 miligramos por kilo, y el Celset y tacrolimus. A Ok, veces los cirujanos de trasplante utilizaban basilisima también como inducción. ok, doc. Con el mismo lado de la norepinefrina, independientemente del peso, ¿la utiliza la dosis? Sí, utilizábamos una dosis baja por peso. Aquí está exactamente el protocolo. Déjenme ver.
Sí, y eso es una de las revisiones que hablamos hace un mes. Hicimos una revisión del protocolo y me parece que lo vamos a cambiar por peso, pero al momento lo utilizábamos así, 5 microgramos por minuto y le íbamos aumentando 2.5 cada 4 horas. Pero me parece que va a cambiar por peso. Dosis Ok, bajas, ¿no? dosis baja. ¿Y la dosis de la TA media recomendada? De la- Perdón, de- el valor de la TA recomendada. esa es buena, de la presión arterial media, me dicen. Ajá. Eso es bueno porque, como vemos, por ejemplo, siempre que nos imaginamos pacientes con síndrome hepatorrenal, decimos de ley, seguramente tienen el- la presión arterial media muy baja, pero como podemos ver en este estudio, eh, la presión arterial media de los pacientes era de 78, entonces no es tan baja como uno esperaría. Entonces, y esto vemos en la práctica clínica, pacientes que vienen clínicamente sospechosos de síndrome hepatorrenal con estas presiones de 80. Entonces, el goal terapéutico es incrementar eso, yo diría 10 a 15 puntos. Entonces, yo venía con 75, incrementar 85, 90. Ok. ¿Y aclara dosis de la ¿Perdón? norepinefrina? ¿Aclara dosis de norepinefrina? ¿Hace ajuste? Aclara la dosis. Sí. Sí, o sea, este es el protocolo que utilizábamos y nos íbamos hasta 15 microgramos por minuto. Hasta 15 como dosis top. Sí. Ya después de eso tenían que ir a la terapia intensiva, pero esto es lo que usábamos en el piso. Ya. También Ajá. nos Y preguntan. después, perdón, si es que mejoraba la creatinina sérica, veíamos que esté unos 2 días bajando y después íbamos bajando la dosis igual de 2.5 cada 12 horas o cada día, dependiendo de cómo está evolucionando. Y muchas veces la creatinina mejoraba, la vasoconstricción local se, se iba y se recuperaba la función renal, pero muchas veces también volvía la insuficiencia renal después de parar la norepinefrina y lo que hacíamos era repetir de nuevo el protocolo. Hacer otro ciclo. Ujú. Ya, el doctor Leopoldo nos decía, en Manabí no tenemos terlipresina, cuál era la dosis recomendada de norepinefrina, pero bueno, ya fue Y contestado. eso quería preguntarles, eso, acá, obviamente aquí tampoco tenemos terlipresina y no creo que lo utilicemos, pero en Ecuador se utiliza mucho midrodina y el eutrotied también Sí, para el manejo del síndrome renal. sí, no sé si quiere hablar alguien más de los participantes, si quiere abrir el micrófono y comentar un poquito. Los de Quito tal vez. El doctor Eugenio, doctor Benítez. El doctores, buenas noches, doctor, felicitaciones por la exposición. Pues terlipresina en hospitales de tercer nivel, en hospitales de segundo nivel, en algunos. Realmente nosotros nos volcamos más en cuestión con norepinefrina Ujú, y octrótide en algunas circunstancias, ¿no? El ujú. pero justamente era que nosotros nos manejamos en infusiones por microgramos kilogramo minuto. Sí, sí, Entonces, sí. obviamente, comenzamos con infusiones de por lo regular 0.03 a 0.05 microgramos kilogramo minuto. Muchas veces, obviamente, cuando subimos esa dosis, tenemos bueno, un vasopresor necesita vía central. Sí, Entonces, hay algunas cosas que siempre nos planteamos. Manejar en piso un vasopresor, pues obviamente hasta 48, 72 horas. Estudios con dopamina realmente para manejo de hepatorrenal, al menos actualmente, no hemos encontrado. Y el pero con la dopa es aumento de arritmias ventriculares e las arritmias, hipertensión claro. pulmonar. La Ujú. dosis diurética, eh, me parece, si no falla la memoria, es hasta 5 microgramos kilogramo minuto y luego va efecto beta 1 y Ajá. sobre 10 es alfa 1. Pero con realmente entre la furosemida y la norepi, pues tenemos, hay más evidencia con norepi. Ahora, el pero muchas veces nos topamos pues en la dos, en la parte de la estratificación, aparte del MELT, usamos CHILD en Ujú. estratificación de la parte hepática, pero muchos pacientes tienen hipoalbuminemia.
la biodisponibilidad del afuro con hipoalbuminemia a nivel del asa de Henle, pues sí es un problema para nosotros. Entonces, Claro, realmente preferimos fraccionar la dosis de furo e incluso, o sea, eso realmente probablemente muchos doctores tendrán mejor información en eso, pero fraccionar la dosis de furo para acortar los tiempos entre dosis. Y a veces, dependiendo de la sobrecarga hídrica, pues valorar bomba de furo. Entonces, justamente en pacientes con hipoalbuminemia severa, por la disponibilidad del diurético y porque claro. va pegado a la albúmina a nivel del asa de Henle. Nos manejamos, realmente Norepi, pues nos toca manejarnos, ¿no? Que Sí, realmente y no siempre tenemos TERL y octreotide tampoco es fácil, ¿no? así es, Ujú. ajá. Y qué interesante, ajá. Y aquí en el hospital donde yo trabajé en Stanford, igual era Norepi lo que utilizamos. El protocolo va a cambiar por kilogramo minuto. En un par de semanas creo que ya cambia, entonces podría enviarles también el nuevo protocolo que vamos a utilizar en el piso. Es con vía central, tiene esta dosis máxima que las enfermedades están capacitadas para manejar, pero si es que ya sube, tiene que ir a la terapia intensiva. Eh, sí, pero es interesante que hayan tenido experiencia o que tengan experiencia con la terlipresina en el Ecuador. Aquí yo ni he visto, ni sé cómo se da, ni sé, o sea, como que nunca he tenido experiencia en pacientes porque no está aprobado, entonces No lo nunca he usa. visto un paciente en terlipresina. Ajá. ¿Y hasta qué tiempo usa la norepinefrina? ¿Perdón? ¿Hasta qué tiempo la usa la norepinefrina? Hasta que tuvimos una paciente hace unos 3 meses que respondió a los 8 días de la norepinefrina, comenzó a bajar su creatinina sérica, le bajamos la dosis y después volvió a subir de nuevo, le repetimos una vez más Descrema. ajá, me parece que unos 5 o 6 días más no respondió y a la final ya se puso más enferma y falleció, pero sí, a veces lo utilizábamos por varios días. Ok. Otra pregunta que tenemos es si está de acuerdo con la movilización precoz para evitar las complicaciones pulmonares, sobre todo por el manejo del dolor en los pacientes. Sí, siempre movilización temprana, yo creo que en cualquier tipo de estas enfermedades crónicas suma importancia, ¿no? Ok, tengo una pregunta más. ¿Qué alimentación se sugiere en relación a la causa fisiopatológica para mitigar el causal de inflamación e de infección? Exactamente no sé eh, me- no me he puesto a investigar el tipo de dieta, pero una dieta baja en proteínas, supongo que debe ser lo mejor. Y como comentaba el colega antes de la albúmina, a veces también decían que esta albúmina no solo mejoraba la perfusión renal y todo, ¿no? Sino que también la albúmina va a, a captar todos estos factores que están causando la vasodilatación esplácnica, entonces la albúmina también ayudaba a eso. Es una de las teorías o de las hipótesis, ¿no? Pero en cuanto a dieta, tendría que revisar, ¿no? No sé exactamente qué dieta sería la mejor. Ok, doc. Me pedían por interno si nos podría facilitar los protocolos. Claro, como le digo, va a cambiar esto. Estaba en fase de revisión, en un par de semanas nos dan el nuevo protocolo y yo podría compartir Ya, me con los quién, le podría mandar a usted para que reparta Sí, con el por grupo, sí. supuesto. Ajá. Sí, doc. Ujú. No, no sé si hay alguna otra pregunta en el auditorio, si alguien quiere abrir su micrófono o quiere compartir alguna experiencia. Creo que no.